pasado inicié una serie, no se pierda los miércoles, porque también los miércoles estamos hablando sobre esta serie, miércoles y domingo, y compartía con ustedes un tema específico, quiero llamarle subtema, sobre el asunto de que la oración abre los cielos. Y pusimos el ejemplo de Elías, cuando él oró para que no lloviera, y luego oró para que sí lloviera, y ese clamor y esa oración poderosa a través de este varón de Dios, algo sucedió en el cielo. ¿Verdad? Ahora cantábamos aquí que cuando le damos la gloria al Señor, Él se manifiesta y cosas maravillosas suceden. Y eso, hermanos, tenemos que esperarlo siempre. Siempre debemos entender y estar seguros de que el Señor en cualquier segundo de nuestra vida nos puede sorprender fácilmente. Pero a veces nuestra mente, que es tan finita, tan limitada, no logra comprender esa dimensión de Dios, ese poder de Dios, ese cuidado y ese amor que Dios tiene para con nosotros. Eso debemos esperarlo siempre. Entonces, hemos iniciado una serie, creo que se va a llevar como unos 5 o 6 temas por ahí, que he titulado Fortaleciendo nuestra fe por medio de la oración. Ese es como el tema general de la serie, ¿verdad? Y hoy quiero compartir con ustedes un aspecto de este tema, que es el clamor en medio de la angustia. Y esto es muy importante, hermanos, porque hay momentos en que nosotros necesitamos no solamente orar, como todos sabemos lo que es orar, que es conversar con Dios, ¿verdad? Exponerle nuestra situación, pero hay momentos en que sí necesitamos ir más profundo. Necesitamos ir más profundo y escudriñar nuestras necesidades de manera profunda, nuestra alma, lo que hay en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, y entregárselos al Señor, ¿verdad? Porque cuando una iglesia está unida, hermanos, el poder de la oración trae ese avivamiento y trae esa respuesta de Dios. Pero una de las cosas que el Señor nos pide a nosotros, que estemos unánimes, juntos, en armonía, dice el Salmo 133. Y eso lo ve Dios con gran agrado, de que su iglesia, sus hijos y sus hijas estén en esa comunión. Sean una comunidad de fe, no solamente por lo que a nivel social significa una comunidad, sino que la comunidad dentro de los aspectos espirituales, dentro de los aspectos de Dios, tiene cosas muy diferentes a lo que es una comunidad en el aspecto social. Y es una comunidad donde nosotros nos abrazamos, nos damos la mano, nos bendecimos mutuamente, tenemos esa empatía los unos con los otros, nos comprendemos, buscamos que cada uno tenga el bien en la medida en que nosotros podamos brindárselo. Todo eso es una comunidad de fe, donde oramos los unos por los otros, donde si tenemos una palabra de parte del Señor, llamamos a esa persona y le decimos: el Señor me ha puesto esto en mi corazón, quiero que lo escuche, recíbelo, por si tienes alguna necesidad. No somos quienes para saber y conocer lo que hay en el corazón de Dios, del hombre, pero Dios, que lo conoce, pone en nosotros esas palabras que a lo mejor aquel hombre o aquella mujer necesitan escuchar, ¿sí? Le han dado a usted una palabrita en algún momento, usted dice: wow, es que esto era lo que yo necesitaba. Este era el momento preciso que yo necesitaba esta palabra. Quizás la escuché muchas veces en otro contexto. Quizás la leí muchas veces cuando estudio la Biblia, cuando la leo simplemente. Pero resulta que en ese momento hubo un rema. Ese versículo tenía un poder específico, implícito para el momento y la situación que yo estaba pasando ahí. ¿Le ha pasado? Sí, a todos nos ha pasado muchas veces. Entonces, hoy quiero compartir con ustedes, vamos a ir al Salmo 34, ¿verdad? Donde nosotros necesitamos entender lo que significa clamar. Pero clamar no es solamente algo superficial, sino que vamos a tratar de describir y de aclarar esta definición, este concepto de lo que es clamar, y sobre todo en medio de situaciones difíciles, en medio de situaciones adversas, como por ejemplo la angustia, como lo he titulado, clamar en medio de la angustia, que es algo en lo cual nosotros vamos a experimentar y vamos a poner a prueba realmente de la manera que nosotros estamos hechos delante del Señor, ¿sí? Dice el Salmo 34, versículos 17 al 19. Dice que claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón
y salva a los contritos de espíritu. Dice el 19, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas, ¿qué dice? Le librará Jehová. Y no está hablando el Señor, no está hablando en este salmo de que hay situaciones específicas nada más en las cuales el Señor nos va a librar. No, porque todos tenemos muchas aflicciones en el mundo. Jesús mismo lo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero no teman, porque yo he vencido el mundo. Y eso nos deja claro el camino que nosotros debemos seguir, un camino lleno de fe, un camino lleno de confianza en que el Señor venció. Y si el Señor venció y abrió el camino, ¿qué nos toca a nosotros? Caminar por ahí, porque ya Él nos dio la victoria. Entonces, cuando nosotros, los justos de Dios, los llamados del Señor, sus hijos, clamamos al Señor, dice aquí el Salmo, que Jehová nos escucha, Jehová nos oye. Y eso es algo, hermanos, que nosotros debemos tener la seguridad. No solamente es que usted lo sabe. Si yo le pregunto y usted me dice, sí, pastor, yo sé, para mí eso no es suficiente. No es una respuesta correcta o completa. Es importante que usted lo sepa, pero que usted también lo sienta, lo perciba y lo crea, ¿verdad? Porque cuando se habla de justos en la Biblia, se habla de la persona que ama al Señor, que cree en el Señor, que su corazón está puesto en las manos del Señor, que su vida le pertenece plenamente al Señor. Esa es la persona que es justa que describe la Biblia. La persona que el Señor llama para su servicio, la persona cuyo corazón es conocido por Dios, no por los hombres, sino por Dios. Y cuando usted clama dentro de esa dimensión espiritual, tenga la seguridad que Jehová lo va a escuchar. Dios te va a escuchar. ¿Sí? Y no solamente eso, sino que Él nos va a librar de toda, dice, angustia. De todo aquello que nos provoca malestar, dolor, tristeza, soledad. Toda angustia. Y Él está cercano de los que son, dice, quebrantados de corazón. Dice el Salmo 51, 55, 17, que un corazón contrito y humillado, el Señor no lo desprecia. ¿Sí? Él se acuerda de todos nosotros. Salva, dice acá, a los contritos de espíritu, y que tenemos muchas aflicciones. La misma palabra lo está diciendo. Hay muchas aflicciones, ¿verdad? No solamente a lo interno de nosotros, sino de manera externa también. Cuando nos exponemos al diario vivir de nosotros, encontramos muchas situaciones adversas. Pero yo tengo la seguridad, diga conmigo, yo tengo la seguridad de que el Señor me librará de todas ellas. Y esa es la convicción, hermanos, que debemos tener todos nosotros. Amén. Oramos. Padre, en esta hora te damos gracias, honra y honor a ti por esta palabra que tú nos vas a compartir hoy. Creemos, Señor, como dice aquí tu palabra en el Salmo 34, que tú nos escuchas, que tú nos vas a librar de todas las angustias, de todo ello nos vas a librar, Señor, a pesar de que tengamos muchas aflicciones personales y a lo externo de nosotros. Pero tú eres nuestro Dios y en ti confiamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, hermanos, podemos decir entonces que la oración del justo nunca es ignorada, jamás. Recordemos que el Señor no es sordo, Él nos escucha perfectamente. Él escucha la alabanza, escucha el silencio de nuestro corazón, escucha el silencio de nuestros pensamientos. Dice la Biblia que aún la palabra no está en mi boca cuando ya el Señor la conoce. Esa intención del corazón, antes de que nosotros la proclamemos, la mencionemos, la hagamos escuchar a nuestro entorno, ya el Señor la conoce, ya el Señor lo sabe. Así es que todo nace en el corazón. Todo lo que somos, todo lo que hacemos y todo lo que pensamos nace en nuestro corazón. Si tenemos un corazón sano, hablo físicamente en este momento, si tenemos un corazón sano, podemos hacer muchas cosas físicamente hablando. ¿Sí? Pero si tenemos un corazón sano, espiritualmente hablando, amén, entendemos lo que significa adorar al Dios de toda la creación. Entonces, esa oración nunca es ignorada de parte de Dios. Él nos va a escuchar. ¿Qué significa clamar? En toda su esencia, en la profundidad de su concepto. Clamar es un ruego intenso, no es algo superficial. Es un ruego intenso que elevamos a Dios. Eso es clamar. Desde lo más profundo de mi ser. Ahora vamos a ver el ejemplo de Ana que todos conocemos respecto a Samuel. Es un clamor que nace de lo más profundo de nuestro corazón, de una manera intensa, que lo elevamos hasta el altar de Dios
como una ofrenda de olor fragante para el Señor, ¿sí? Y a través de ese clamor, hermanos, le expresamos a Dios que tenemos una urgencia, que hay algo que urge en nuestra vida y que necesita una intervención divina. ¿Lo ha sentido así usted de esa manera? ¿Cuántos hemos derramado lágrimas de rodillas delante del Señor en la mañana, en la tarde, en la noche, de madrugada, etcétera? Cuando ya nuestras fuerzas no alcanzan. Cuando ya no podemos dar un paso más por nuestras propias fuerzas, se activa en nosotros algo sobrenatural, como decía la canción. Es el momento en que se activa en nosotros lo que somos en esencia, en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestro ADN espiritual como hijos de Dios. El momento en que ya por nuestras propias fuerzas no podemos hacer absolutamente nada, ahí es donde Dios comienza a hacer su obra. Porque nos lleva hasta ese límite, Él permite que lleguemos hasta ese límite para que podamos entender, amada iglesia, que hay un momento en nuestra vida en que ya se apagó el asunto. Ya no funcionamos más. Pero todavía queda camino y ahí es donde el Señor nos toma de su mano y nos dice, vamos. Si crees, verás la gloria de Dios. Qué lindo, ¿verdad? Así es que clamar es depender absolutamente de Dios. Absolutamente, digo. Repito, absolutamente. No solo cuando lo necesitamos, sino, ¿cómo dije? Absolutamente. Y esto es muy importante. Vamos a ir a Samuel, primera de Samuel, al capítulo 1. Sí, Ana no tiene capítulos. Gracias. No tiene libros, ¿eh? En el Antiguo Testamento. Porque vamos a ver algunos ejemplos de quienes clamaron realmente por una respuesta inmediata de parte de Dios. ¿Sí? Primera de Samuel, capítulo 1, del 10 al 11, voy a leer. Vamos a leer todo el contexto ahí para que lo tengamos, aunque ya lo conocemos. Pero vamos a leer desde el 1. Ahí en Primera de Samuel 1. Habla sobre el nacimiento de Samuel. Dice así el verso 1. Hubo un varón en Ramataim de Cofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Suf, efrateo. Y tenía él dos mujeres, el nombre de una era Ana, y el de la otra era Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina, su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida. Porque amaba a Ana, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año, cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así. Por lo cual Ana lloraba y no comía. Imagina esta escena de esta mujer. Lloraba y no comía. Elcana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? 9. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová. Ella con amargura, escucha esta palabra, con amargura de alma, oró a Jehová. Y lloró abundantemente. Estaba expresando la profundidad de su corazón. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Ahí en los versos 19 y 20 dice, y levantándose de mañana adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Ramá, y Elcana se llegó a Ana, su mujer.
Subraye esto, y Jehová se acordó de ella. Como decíamos ahora anteriormente, que la oración del justo no pasa desapercibida delante del Señor. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. Amén. Pero aquí hay algo interesante, hermanos, porque Dios no solamente se limita a lo que nosotros pedimos. Yo pido estas dos cosas y solo esas dos cosas me va a dar Dios. Mire cómo el Señor trajo más bendición de lo que le había pedido a Ana en su momento. Porque Samuel no solamente fue el primer profeta en Israel, escuche esto, sino que fue el último juez del pueblo. Y esto es muy importante, ¿verdad? Toda esa trayectoria. Y podemos mencionar por esta razón que fue como una especie de puente, como una especie de conexión entre la época de los jueces que menciona la Biblia, pero también en cuanto al reinado de Saúl y posteriormente el reinado de David. Fue un hombre utilizado por Dios en gran manera. Estas dimensiones en cómo el Señor iba a usar a este varoncito que nació con un propósito poderoso, Ana no las dimensionaba ni las entendía ese momento. Entonces el Señor, cuando escucha nuestro clamor profundo, hermanos, nos puede dar más allá de lo que nosotros estamos pidiendo. Y eso no es de sorprender, porque Dios puede hacer cosas maravillosas. ¿Sí? Veamos otros ejemplos. Gloria a Dios. El caso de Moisés, ahí en Éxodo 14, 15, 16, mencionando algunos, porque hay muchos. Y es cuando precisamente el pueblo de Israel está atrapado, digamos, humanamente hablando, entre el mar y el ejército de Faraón. Se le había acabado el camino y se topó con el mar. Se encontró con el mar y Moisés clamó a Dios. ¿Se puede usted imaginar la angustia que pudo estar viviendo el pueblo en ese momento específico, cuando vieron que ya se les había acabado el camino porque tenían el mar de frente y los ejércitos de Faraón venían a aniquilarlos? Dijeron, hasta aquí nos llegó la vida. Pero Moisés clamó a Dios, dice el texto, y el Señor le ordenó que extendiera su vara y el mar se abrió inmediatamente. Ahí en Éxodo 14, 15, 16, lo dice así. Entonces Jehová le dijo a Moisés, oiga esto, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Cualquiera diría, pero Señor, ¿hacia dónde? ¿Por dónde? Ya no hay espacio, ya no hay camino. Y le dijo, y alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. No lo tenía contemplado, ¿verdad? Lo que Dios podía hacer. Qué maravilloso esto, hermanos, porque el Señor le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Si ya Moisés había tenido experiencias con el Señor, sabía el poder que fluyó por medio de él para liberar al pueblo de Israel de una manera poderosa, porque el faraón era el faraón. Era un imperio poderosísimo. Tenía una autoridad tremenda. Aún así, el Señor tocó el corazón del faraón y el pueblo fue libre. Y ya esto lo había visto Moisés. Y el Señor le hace una pregunta. ¿Por qué clamas a mí? Le está diciendo, solamente haz las cosas y toma acción, que yo estaré contigo. Y esto nos enseña, hermanos, que el clamor, ese clamor profundo en medio de una crisis, nos va a traer una manifestación sobrenatural de Dios. ¿A quién le ha pasado eso? Cuando usted ha estado en esas crisis tremendas donde solamente el auxilio y la intervención divina le puede traer una respuesta. Amén. Es posible. Otro caso, el caso de Elías, ¿verdad? Cuando, creo que lo vimos anteriormente, cuando él literalmente degolla, le corta la cabeza a los profetas de Baal, ¿verdad? También aquí nos enseña esa oración ferviente, ese clamor ferviente de Elías, que la presencia y el poder de Dios son reales. Decíamos anteriormente en otra charla que la oración abre los cielos.
El poder de Dios fue derramado sobre aquella hoguera que habían hecho, llena de agua inclusive, y el poder de Dios vino con ese fuego poderoso y consumió todo el holocausto, toda la ofrenda y todo, el agua, todo se secó, porque había un clamor profundo de parte de Elías. Ni que se diga de Daniel en el foso de los leones. Un hombre justo, un hombre fiel a Dios. A través del rey Darío se había hecho una proclamación, un edicto en el reino por celos. Recuerde que Daniel junto con otras personas eran gobernadores en aquella región, pero era muy diferente Daniel a los demás. Había un corazón para Dios, no los otros. Y eso pues levantó un celo hacia Daniel. Y no encontraban forma para poderlo acusar delante del rey, porque todo era justo lo que hacía, todo era bueno. Era un hombre sincero, un hombre fiel, un hombre honesto. Pero le tendieron una trampa y le dijeron al rey: vas a hacer un edicto donde diga que durante un mes nadie puede adorar a otro Dios que no seas tú. Y por supuesto conocemos la historia, que más bien Daniel, cuando se dio cuenta de ese edicto, abrió las ventanas y las puertas de su casa, todo, para que todos se dieran cuenta, y dobló rodillas delante de Jehová de los ejércitos. Y esto hizo que lo acusaran de traición y lo enviaran al foso de los leones. Pero qué lindo es el Señor, que envió a su ángel y lo libró de esa muerte. Aleluya, gloria a Dios. Así es que, hermano, esto nos enseña que cuando hay un clamor y una fidelidad hacia nuestro Dios, tenemos protección de parte de Dios. ¿Sí? Y David, por su parte, nos enseña que ningún clamor del corazón queda sin respuesta. Salmo 34, 17, como leímos ahora: claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas las angustias. Pero yo quiero aquí hacer una pregunta, hermanos. ¿Por qué hoy nosotros, como hijos de Dios, creyentes, vivimos ciertos momentos de angustia? ¿Se ha preguntado usted eso? Porque en estos tiempos, hermanos, las personas creemos en Dios, pero a pesar de eso experimentamos angustia, experimentamos dolor, tristeza. Y eso no es una cuestión que tenga un trasfondo espiritual, aunque sí, pero también ya es parte de nuestra condición humana, de nuestro ADN humano. Por naturaleza tenemos emociones, tenemos sensaciones, ¿sí? Y eso es parte nuestro. Entonces tenemos que verlo como algo normal hasta cierto límite. Tenemos que verlo como algo normal hasta cierto límite. ¿Por qué? Porque no podemos llegar a los límites donde le demos la espalda a Dios, donde entendamos o creamos que Dios nos dio la espalda en determinadas situaciones. Entonces, sí es normal que usted esté triste, sí es normal que usted esté angustiado, sí es normal que usted tenga temor, que en esas situaciones difíciles usted no sepa qué hacer. Pero eso no significa que su fe va a ser quebrantada, que su fe va a ser destruida, va a ser debilitada. Por el contrario, en medio de esas pruebas, ¿recuerdan el caso de Job? En medio de esas pruebas, Job al final de su libro dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Es necesario, hermanos, que esas pruebas nos formen el carácter. Es necesario que la incertidumbre, el temor, angustia y toda esa, inclusive la modernidad que hoy tenemos en la vida, todas esas luchas internas que tenemos, no permitamos que nublen nuestra confianza hacia Dios. Usted tiene situaciones difíciles en su casa, en su vecindario, en su oficina, en su trabajo, la relación con las demás personas, todos la tenemos. Todos tenemos eso. Pero nada de eso puede nublar mi confianza con Dios. Aleluya. ¿Y qué dice la Biblia respecto a esta situación? Bueno, ahí en Juan 16:33, el Señor lo dice muy claro: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Gloria a Dios. Así es que, hermanos, la angustia, escuche esto, para que usted se sienta animado, la angustia no es una señal de que usted no tiene fe. No es que usted sea una persona falta de fe, porque usted está triste. Que el diablo no le siembre eso en su corazón y que el Señor reprenda esas mentiras del diablo. Usted puede estar triste,
pero usted no significa que usted perdió su fe. Eso hay que tenerlo muy claro, porque la tendencia es a que nos encerremos, nos metamos en nuestra propia concha, caparazón, y que de ahí no queramos salir porque estamos débiles en la fe, porque Dios no nos escucha, etcétera. Eso no puede suceder en nuestra vida. Gloria a Dios. Vamos a ir a Santiago 1, 2, 4, aleluya, donde habla al respecto. Y lo dice claramente: hermanos míos, dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Quién ha estado gozoso, contento y alegre cuando vienen esas pruebas difíciles? ¿Ah? Ninguno, ¿verdad? Es difícil. Pero aquí el texto nos invita y nos dice, tengamos gozo, sumo gozo, cuando estemos en diversas pruebas. Y da la razón, sabiendo que la prueba de nuestra fe nos produce paciencia. Mire, tenga cuidado con lo que usted le pide al Señor. Ya sabe lo que le voy a decir. Señor, dame paciencia. Prueba número 1. Señor, dame paciencia. Prueba número 2. ¿Usted quiere paciencia? Tome. Esta es la forma como usted va a desarrollar paciencia. Entonces, seamos sabios. Pero sabemos que la prueba, cuando Dios prueba nuestra fe en diferentes situaciones, vamos a desarrollar paciencia, un fruto del Espíritu Santo. Y dice a su vez que la paciencia nos va a llevar a la obra completa. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Así es que pregunto, ¿son necesarias las pruebas? Por supuesto que sí. Amén. Y en esto, hermanos, nosotros debemos entender algo. Ese clamor del que estamos hablando, ese clamor profundo, tiene que ser un desahogo real delante del Señor. Pero a veces lo tenemos como una rutina. Oramos a veces por rutina. Oramos a veces por costumbre. ¿Sí? Y eso no puede ser. Tiene que ser algo real. Entender de que cuando sacamos el tiempito para estar con el Señor, sea algo real, que nazca en nuestro corazón. Gloria a Dios. Voy a darle así rápidamente, en el tiempo que me queda, 5 aspectos para que pensemos detenidamente en las promesas que cambian definitivamente la perspectiva de nuestra vida frente a situaciones como la angustia. Y la primera de ellas está en Romanos 12:2, que es muy conocido por todos, donde el Señor nos dice que no nos conformemos a este siglo, sino que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Para qué? Para poder comprobar la buena voluntad de Dios, que es buena, perfecta y agradable. Amén. Entonces, esa es la forma en cómo nosotros vamos a entender lo que Dios quiere para nosotros, conocer la voluntad de Dios agradable y perfecta para nosotros a través de un cambio en nuestra manera de pensar, nuestra manera de entender y de ver las cosas de la vida. Y en esto, pues la fe nos llama a que nosotros podamos pensar diferente. Todo esto es por medio de la fe, no es por medio de lo que el mundo nos está dictando, el camino que el mundo nos está trazando, sino por lo que dice Dios que nosotros hagamos. Amén. Y eso a veces cuesta un poquito. El punto número 2 es que debemos renovar la mente y dejar atrás lo viejo y abrazar lo que es nuevo, lo que Dios nos está ofreciendo. Ayer, al final del retiro, pedí un momentito, ¿verdad? Porque siempre uno le pica un poquitico para decir algo, ¿verdad? Sí, sí. Entonces le pedí un espacio ahí a los líderes. Y una de las cosas que yo le decía a los jóvenes es que cada uno de ellos, y lo digo para ustedes también, todos tenemos una historia de vida. Y cuando volvemos a ver para atrás, a veces la historia como que no es muy agradable, ¿verdad? Sí, pero hoy somos lo que somos precisamente por esa historia. Porque nos formó, porque nuestro carácter fue formado. Hoy somos lo que somos porque toda nuestra situación en los años anteriores forjaron lo que somos hoy. Una espada se forja por medio del yunque, el mazo y el fuego. A punta de mazo. ¿Sí? ¿Han visto ustedes, verdad? Punta de mazo se le va dando forma, a punta de mazo se le va dando filo y aquel pedazo de hierro o de acero
está el rojo vivo, pero todavía no tiene una forma específica. Pero ese hombre está dándole fuerte con el mazo, está volviendo a meterla en el fuego, le vuelve a dar con el mazo, cuando se enfría le vuelve a meter el fuego para que se ponga al rojo vivo y ese metal se vuelva más maleable y se le puede dar forma más fácil, pero ha sido pasada por el fuego antes. ¿Sí? Y a veces tenemos esa dureza en nuestro corazón. Entonces, el corazón a veces es un pedazo de hierro, un pedazo de acero que necesita ser metido en el fuego para alcanzar esas temperaturas altas al rojo vivo y que el mazo de Dios nos dé fuerte para moldearnos. Eso es carácter. Y usted hoy piensa y usted razona y usted es y toma decisiones hoy precisamente por eso. Precisamente por eso. Y ayer yo les compartía eso a los jóvenes y les decía, esto es algo que usted tiene en su vida que a lo mejor usted no ha pensado que lo tiene. Y les puse un reto y también quiero lanzarlo para ustedes y para quien me escucha. Es que a partir de este momento que usted escucha esto, usted tiene un reto de cambiar o toda su historia o parte de su historia que usted sabe que no le ha gustado. Amén. Porque en nuestra historia pasada hay cosas que no nos han gustado y que todavía seguimos arrastrando. Llevamos ese saco encima, no lo hemos querido soltar. Le mencionaría una lista enorme, pero yo puedo decirle hoy, para la gloria del Señor, que el Señor me liberó de cosas que no me agradaron en mi vida anterior, en mi historia pasada, pero todavía tengo cosas que no me agradan de mí mismo. Y aquí lo digo abiertamente y públicamente. Yo tengo cosas en mi vida, en mi historia presente de mi vida hoy, que todavía no me gustan y que las pongo en el altar del Señor para que las moldee. Y a veces no es fácil, a veces es duro sentir el mazo de Dios sobre nuestra vida. No es sencillo, ¿sí? Pero Dios lo hace con amor. Es como el barro en las manos del alfarero, que ha formado aquella vasija linda, bien hecha, bien bonita, pero de un momento a otro se quebranta. Y vuelve el alfarero a tomar aquella masa amorfa, sin forma, y volverle a dar otra vez forma hasta que sea una vasija completa y perfecta. Es un proceso, hermanos. Así es que debemos abrazar lo nuevo en Jesús y pedirle al Señor que nos ayude a botar de nuestra vida lo viejo, lo antiguo. Dice Efesios 4, 22, 24. En cuanto a la manera pasada de vivir, despojaos del viejo hombre. ¿Sí? Quitémonos esa chaqueta, ese saco viejo con el que hemos caminado muchos años y pongámonos ropa nueva, fresquita. ¿Sí? Despojémonos del viejo hombre, de la manera pasada de vivir. Y dice el texto, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amados hermanos, nosotros tenemos un modelo, tenemos un estilo, un formato, utilice cualquier sinónimo, que es la creación original de Dios para nosotros. Fuimos creados a imagen y semejanza del Altísimo, ¿sí? El soplo de Dios, de su Espíritu Santo, fue sobre aquella figura de hombre que todavía no tenía vida en el huerto, allá. Como si usted tomara un poco de masa o barro y formara una figura. Esto está inerte, no tiene vida, no siente, no oye, no habla, no existe, solamente es un objeto. Ese era el hombre antes de que el Señor soplara aliento de vida sobre él. Entonces en nosotros hay una chispa divina, hay un ADN espiritual de parte de Dios, hermanos, que nos llama constantemente a volver a ese modelo original creado por Dios. Pero a través de los años nos hemos llenado de tantas cosas
Por eso el texto aquí dice, despojémonos del viejo hombre. Vamos a buscar y abrazar lo que Cristo nos ofrece hoy todavía. Otro punto está en Colosenses 3:2. Dice, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Esto quiere decir, hermanos, que cuando nosotros en nuestra mente, en nuestro corazón, en todo lo que somos, hemos sido renovados a través del Espíritu Santo, nos enfocamos en lo eterno y no en lo pasajero. Al fin de cuentas, hermanos, dígame usted, ¿qué se va a llevar cuando el Señor le llame? ¿Ha visto usted esas historias de los faraones cuando han abierto esas tumbas llenas de oro, de plata, hasta comida les ponían? Para el más allá, en su viaje, al más allá. Tenían la costumbre de ponerle una moneda de oro aquí en la frente. ¿Sí? Ahorita no recuerdo el nombre de ese dios pagano que ellos decían. Si alguien lo sabe, me lo acuerda. Pero era como decir el botero. ¿Verdad? Que cuando ese faraón o ese egipcio moría, esa moneda era para pagarle a ese botero para que lo llevara al otro lado. ¿Verdad? Sí, son creencias. Son creencias, hermanos. Pero cuando nosotros estamos renovados total y absolutamente en todo lo que somos, vamos a estar apuntando y enfocándonos a lo eterno. Porque nuestros tesoros están allá. Aquí se los come el hollín y la polilla. ¿Sí? Aquí se dañan. Aquí el comején se los come. El herrumbre, el tiempo. Cuando atesoramos tesoros aquí en la tierra. Sí, gracias. Amén. Entonces, enfocados en lo espiritual, en lo eterno, vamos hacia allá. ¿Qué decía Pablo? Sigo a la meta. Sigo a la meta para alcanzar lo que Dios tiene para mí. Aleluya. Filipenses 4:8. Dice el texto, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro y todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Pensamientos llenos de virtud, pensamientos llenos de esperanza, pensamientos que nos sostienen firmes, pensamientos que nos hacen levantarnos todos los días a un nuevo día para caminar conforme a la voluntad del Padre y hacer las cosas bien. Finalmente, la mente renovada se somete a la autoridad de Cristo. Oiga esto. Ahí en 2 Corintios 10:3-5 dice el texto, pues aunque ahondemos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Una mente renovada, una mente conforme a los pensamientos de Cristo se somete fácilmente a la autoridad del Señor. En esos momentos difíciles de prueba, de angustia, una oración que yo le podría recomendar a usted que diga, Padre, en el nombre de Jesús, yo sujeto mi pensamiento, mi mente, sujeto mi carne, mis deseos, pasiones y emociones a tu autoridad. Y haz conmigo conforme a tu voluntad. Todo nuestro ser debe estar sujeto a la autoridad de Cristo. ¿Sí? Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie para terminar esta enseñanza. ¿Qué concluimos de todo lo anterior? Bueno, pues que ha sido muy claro de que tenemos una gran facultad que Dios nos ha dado y es clamar desde lo más profundo de nuestro ser. Eso es algo que Dios nos ha regalado. Eso es una virtud para nosotros. Tener un sentimiento profundo para expresar lo que nos afecta delante de Dios, eso es una virtud que ha venido a nosotros a través del Espíritu Santo de Dios.
¿Sabe algo que me ha venido inquietando el Espíritu Santo hace ya varios días, casi que semanas podría decir? Es que cuando yo veo el mover de la iglesia, independientemente en cuál, aquí, allá, el liderazgo, ayer mismo los jóvenes, yo sentía eso. Es que en todo está presente el Espíritu Santo. 12:2, ¿cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta? Entonces, tu clamor ante la angustia va a ser algo natural, va a fluir. Entendidos de que Dios que escucha es el que va a traer la respuesta. Usted no puede orar o clamar a Dios dudando, porque será una oración que no pase del techo de su casa. Pero cuando nos rendimos al Señor en espíritu y en verdad, Dios hace lo suyo. Así que no esperemos, hermanos, que la voluntad de Dios la podamos obtener en nuestra comodidad. No puede ser posible eso. Yo quiero tener un momentito ahorita, este ratito que nos queda, para que rindamos nuestro corazón al Señor. Ahí donde usted está, de pie, sentado como quiere, si quiere venir al frente, para que podamos rendir un tiempito al Señor en su presencia y darle gracias. Y entender, hermanos, que nuestro clamor en medio de las pruebas, en medio de la angustia, llega al corazón de Dios. Que Él nos escucha. Que Él nunca ha dejado de ser nuestro Dios, nuestro Padre. Yo le voy a pedir que usted ore. Y ahí en casa también usted puede orar y darle gracias a Dios. No se distraiga. Deje que el Señor hable a su corazón en esta mañana.